¿Qué tal, amados hermanos de la congregación La Rosa de Sarón de Chicalco? Les saluda a su hermana en la fe, la misionera Salmaí Santiago, y damos gracias a Dios porque Él nos permite compartir con ustedes esta breve meditación de la palabra de Dios que corresponde al temario que están viendo de la Semana del Hogar titulado Mujeres ejemplares del Nuevo Testamento. Les invito a que allí en casa abran su Biblia en el libro de los Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y vamos a estudiar juntos a partir del versículo 11. En este pasaje encontramos la historia de Lidia, una mujer temerosa de Dios. Este es el título del tema de este día, Lidia, una mujer temerosa de Dios. Y queremos exponerles brevemente algunos datos de esta mujer para entender un poco más acerca de ella. Lidia era una mujer originaria de Tiatira. Tiatira era una ciudad ubicada al occidente de Asia Menor y la Biblia no nos dice la razón que llevó a Lidia a cambiar su lugar de residencia, pero se nos dice en esta narración que ella estaba ahora en Filipos. Y Filipos era una ciudad que tenía una floreciente economía. En ese lugar se explotaban minas de oro. Era como una pequeña Roma, una ciudad famosa también por su escuela de medicina y también allí vivían muchas personas pudientes y adineradas. Lidia era una mujer de estas, alguien con una buena posición económica, una buena posición social, y lo sabemos porque según este pasaje, Lidia se dedicaba a la venta de púrpura. Este era un tinte o un pigmento que se aplicaba al lino fino para teñir las vestimentas, ya sea de emperadores o algunos otros ciudadanos que tenían obviamente la posibilidad económica. Y muchas personas lo hacían como un símbolo de su posición social. Un dato interesante de este trabajo de Lidia es que para que se pudiera obtener 1 gramo de púrpura, se requerían de casi 8,000 moluscos. Entonces, con este dato podemos imaginarnos qué tan caro era obtener este pigmento, este tinte púrpura, o incluso una vestimenta de este tipo era muy costosa. Y bueno, si Lidia se dedicaba a esto, era o es de suponer que ella pertenecía a una clase de ricos comerciantes. Y según todo este capítulo 16 también podemos ver que Lidia pues obviamente tenía una casa algo grande. Muy bien, ahora esta mujer en este capítulo se nos dice que tuvo un encuentro con el apóstol Pablo y sus compañeros, quienes eran misioneros del precioso Evangelio de Cristo. Y es precisamente en este encuentro en el que queremos meditar. Primeramente, observaremos que esta mujer Lidia, quien era temerosa de Dios, a ella le hacía falta algo. Ella aún no había sido transformada por el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 13 que un día de sábado los apóstoles, el apóstol y los misioneros salieron de la ciudad para ir a un río. Este río se llamaba Jangites y fueron a un lugar, se cree que cerca de este río, donde se reunían los judíos para practicar su religión. Allí oraban, tenían lecturas de porciones de la ley, probablemente alguna breve exposición dada por un varón, y podemos asumir que no había sinagogas en aquel lugar, no había sinagogas en Filipos, y que por esa razón las reuniones eran allí. Y en aquella reunión, según este versículo 13, había en su mayoría mujeres, ya que,
Muchos judíos habían sido expulsados de las ciudades romanas debido al decreto del emperador Claudio, y en esta reunión, que en su mayoría había mujeres, bueno, se encontraba Lidia. Ella era una mujer gentil, y la pregunta que debemos hacernos, ¿qué hacía una mujer gentil en una reunión de judíos? Bueno, de alguna manera, en algún punto de su vida, ella había dejado su paganismo, tal vez su idolatría, y había llegado a ser una creyente del Dios de Israel. Ella ahora era una adoradora ferviente del Dios vivo y verdadero, y cada día de reposo se reunía para orar a nuestro Dios. Sin embargo, por lo que leemos en el siguiente versículo 14, allí en su Biblia, dele una miradita, bueno, ella aún no había escuchado de la salvación a través de Jesucristo. En este ejemplo de esta mujer nos muestra cómo es que una persona puede ser temerosa del Dios vivo y verdadero, pero no convertida. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pasa que en nuestras iglesias muchas personas, desde que somos niños, estamos allí y entonces estas prácticas como la oración, la lectura de la Biblia, ir al templo, empiezan a forjar en nosotros no solamente una religión, sino un temor hacia Dios, porque es todo ello lo que nos aparta de caer en el pecado o de llevar una vida mundanal. Pero el ejemplo de esta mujer que tenía temor de Dios nos dice que ella aún no había escuchado del Evangelio, y si no había escuchado del Evangelio por obvias razones, ella aún no era salva. Entonces, les invito a que cada uno de ustedes examine su vida. Puede que seas solamente una mujer o un hombre temeroso de Dios, que ores, que cantes, que leas la Biblia, que incluso tengas buenas obras, que seas bien portado o que hagas en lo exterior muchas cosas buenas, tal vez incluso tus motivos son buenos, pero en el fondo de tu corazón tú no has tenido un encuentro personal con Cristo. Es necesario que cada uno de nosotros nos preguntemos si ya hemos escuchado el Evangelio, y no solo escuchado, sino lo hemos entendido y creído. El Evangelio nos señala la necesidad que tenemos como pecadores, la necesidad de un Salvador. Y Lidia no sabía esto. En aquella ocasión tuvo esa bendita oportunidad de escucharlo, y es la misma oportunidad que hoy usted y su familia tienen. Tienen que preguntarse de cada uno de ustedes si son salvos, pero a la vez preguntar esto respecto de cada integrante de tu familia. ¿Son todos salvos en tu familia? ¿Qué me puede decir de sus hijos? Tal vez usted los ve como temerosos de Dios, pero ¿también son salvos de verdad? ¿Qué me dice de su esposo o de su esposa? En el hogar cristiano se debe orar constantemente para que todos en casa tengan una conversión verdadera, que ésta sea una petición que encabece su lista de peticiones a Dios. Otra cosa por la cual debemos orar y tener en cuenta es que Dios tenga misericordia y nos dé de su gracia para que aquellos que en casa solo son temerosos de Dios pero no convertidos, entonces esa gracia y misericordia de Dios les permita escuchar y creer en el Evangelio, porque eso fue lo que pasó con Lidia. Dice el versículo 14 que Dios abrió o el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta, para que ella pudiese entender que ella necesitaba de Jesucristo. Debemos
tener en cuenta, hermanos, que la obra de conversión y salvación, tanto para nosotros como para cualquier familiar, vendrá primero de la misericordia y de la gracia de Dios, porque Él es quien abre nuestro entendimiento y nos lleva de las tinieblas a su luz admirable. Así que en este primer punto quiero invitarte a que examines tu vida y que ores porque todos en casa tengan una conversión verdadera, que sea Dios quien prepare cada corazón como una buena tierra fértil para que la semilla del Evangelio pueda crecer en el corazón de los tuyos. En segundo lugar, contemplemos otro hecho importante de esta mujer temerosa de Dios, y es que ella, siendo temerosa de Dios, ya era una mujer que influía en la vida de su familia. Es de suponerse, según el versículo 15, puesto que dice que después de que ella escuchó acerca de Jesucristo, fue bautizada y su familia también. Bueno, podemos suponer bajo este versículo que Lidia no asistía sola a las reuniones de oración o al día de reposo, sino que también su familia asistía con ella. Ella podría haber tenido esposo, hijos, padres. Realmente el relato bíblico no nos dice exactamente quiénes eran sus familiares, pero estamos seguros que eran seres que ella amaba mucho. Por esa razón, ella había compartido con ellos la fe en el Dios de Israel. Lidia era una influencia espiritual para todos los de su casa. Seguramente, y esto es muy importante, seguramente su temor a Dios le hacía dar un buen testimonio en todo aspecto de su vida. Si el caso era que fuera mamá, bueno, como mamá era temerosa de Dios, como esposa era temerosa de Dios, como hija era temerosa de Dios, como comerciante en su trabajo era temerosa de Dios, ya sea que estuviera en su casa o fuera de su casa. Lidia siempre se conducía con sabiduría y prudencia. Así que este comportamiento de ella atrajo a su familia para que ellos también creyeran en el único Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel. Y así también vean el impacto que ella tuvo y la bendición que ella dio a su familia, porque también ellos fueron bendecidos al tener la oportunidad de escuchar el Evangelio, y si ellos también fueron bautizados, bueno, fue porque ellos también creyeron en el Evangelio para la salvación de sus almas. Y queremos preguntarle si este es el mismo ejemplo que usted da en su hogar. Lidia, a pesar, como ya vimos en el primer punto, de que no era convertida, era temerosa de Dios, y ese temor hacia Dios le hacía conducirse como alguien cercana a Dios delante de sus hijos, para con su esposo o para con sus padres. Y si, amado hermano y hermana, jóvenes, si cada uno de ustedes no solamente se llaman ser temerosos de Dios, sino cristianos también, bueno, con mucho más razón, debemos de dar un buen testimonio. Quiero preguntarle a los que son padres si de verdad demuestran delante de sus hijos que son cristianos verdaderos y temerosos de Dios. ¿Cómo eres con tu esposo? ¿Cómo eres con tu esposa? Si tú te has dado a conocer como un cristiano delante de tus amigos del trabajo o de la escuela, ¿en verdad te comportas con temor de Dios delante de ellos? Es muy triste y lamentable cuando hay muchos que se dicen ser cristianos, pero lo son solo de labios y dominicalmente. Así que, amigo y hermano que escuches esta meditación, te invito a que practiques tu temor a Dios en el seno de tu hogar. Esto significa que debes conducirte, comportarte dignamente de un cristiano,
Esta es tu responsabilidad para con toda tu familia, ya que tú eres el portador del nombre de Cristo. Ahora imaginen solamente si Lidia no hubiese sido una mujer temerosa de Dios, ¿cuándo su familia habría estado ese día de reposo oyendo el Evangelio en labios de los misioneros? No habría pasado, mucho menos hubiesen sido bautizados. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué mi esposo no quiere ir al templo? ¿O por qué a mis hijos no les interesan las cosas de Dios? ¿O por qué tal familiar no cambia? Bueno, una posible razón sería porque no estás dando un buen testimonio en casa y por lo tanto no puedes influir espiritualmente en los tuyos. Debes de ser una influencia espiritual para los tuyos, que seas de bendición para toda tu familia y así todos podrán gozar de mayores bendiciones, mucho más de la bendición de la vida eterna. Por último, debemos considerar que esta mujer temerosa de Dios y que ahora era cristiana, junto a toda su familia, fungieron como una columna para la formación de la iglesia en Filipos. El versículo 15 nos habla de la humildad, de la modestia que Lidia tuvo, puesto que ella invitó con toda mansedumbre y con ruegos a los misioneros para quedarse en su casa. Ella les dijo, bueno, si a su parecer ven que soy fiel al Señor, vengan a mi casa, quédense allí. Y bueno, solo como paréntesis, pero es un dato muy importante, podemos ver en esta declaración del versículo 15 que ella llama a Dios, ahora le llama Señor, así como Pablo lo hizo después de su conversión. Esto nos confirma que en verdad Lidia ahora creía en el Hijo de Dios como el dueño y Señor de su vida. Bueno, esta mujer dio apoyo a los siervos de Dios. Y más adelante, en este mismo capítulo 16, allí en su Biblia, observe el versículo final de este capítulo, el versículo 40. En este versículo se nos dice que después que Pablo y Silas salieran de la cárcel, ellos llegaron a casa de Lidia, donde se encontraban ya algunos hermanos más que estaban orando. Bueno, esto nos da a entender que después de Lidia y su familia, muchos otros se convirtieron. Y entonces en aquella ocasión se reunieron en casa de Lidia para elevar oraciones en favor de los siervos de Dios que estaban encarcelados. Podemos imaginar, hermanos, hermanas, cuánta bendición o de cuánta bendición fueron Lidia y su familia para que muchos otros se convirtieran. Seguramente Dios obró tantas cosas a través de Lidia y su familia. Ellos fueron, por así decirlo, las primicias de Filipos. Ellos se convirtieron en el núcleo de la naciente iglesia en Filipos. Y quiero hablarles a cada uno de ustedes, amadas familias de esta congregación. Deben saber que ustedes son los ladrillos y los bloques de la iglesia. Son ustedes los que, como temerosos de Dios y verdaderos cristianos, forman la verdadera iglesia de Cristo. Ustedes son el medio por el cual Dios seguirá construyendo su iglesia. Si cada uno de ustedes, así como Lidia, se mantienen fieles, sirviendo al Señor, demostrando una vida recta, prudente, sabia, una vida con el temor a Jehová, una vida verdaderamente cristiana, entonces tengan por seguro, hermanos, tengan por seguro que Dios añadirá cada día a su congregación los que han de ser salvos. Y muchos de esos que serán añadidos van a ser sus familiares. Tomemos el ejemplo de esta mujer temerosa de Dios y sirvamos, ofrezcamos ayuda material a los siervos de Dios, pero principalmente
como Lidia lo hizo junto con muchos otros hermanos, hay que ofrecer la ayuda espiritual con oraciones en favor de los siervos de Dios. Les invito a que apoyen la obra de Dios porque esto hacen los que tienen temor de Dios y que en verdad se han convertido. Cuán hermoso es que una familia completa se disponga en manos de Dios como instrumentos. Que todos ustedes en casa sean ministros del Evangelio, iniciando pues obviamente por los de su familia y luego con los que les rodean. De esta manera la Iglesia de Cristo seguirá creciendo para su gloria. Quiero concluir invitándolos nuevamente a examinar su vida, a que cada uno de ustedes considere su vida cristiana. ¿Realmente han sido transformados por el Evangelio de Cristo? Con gratitud puede usted decir hoy que el Señor ha abierto sus oídos para escuchar el Evangelio y entonces respondió con arrepentimiento y fe. ¿Es un buen ejemplo para su familia en el aspecto espiritual? ¿Podrá cada integrante de su familia describirle como alguien temeroso o temerosa de Dios? ¿Pueden ver tus familiares que eres un cristiano de verdad y no solo de labios? ¿Involucras a tu familia en la obra del Señor y lo más importante, oras por la conversión verdadera de cada uno de ellos? Te invito a que estés dispuesto a comprometerte con Dios para hacer que tu hogar sea un precursor de que otros más escuchen y crean en el Evangelio. Mis amados hermanos, que Dios les siga guardando a cada uno de ustedes en sus hogares y sobre todo que a través de esta palabra expuesta Dios quiera edificarles. Que Dios les bendiga. Amén.